Iglesia Casarroca Barranquilla, muy buenos días. Hoy domingo te damos la bienvenida a este servicio. Gracias damos a Dios porque nos regaló un día más de vida y gracias por la oportunidad que vamos a tener hoy de compartir su palabra. Mi nombre es Armando Tapia, soy diácono en nuestra iglesia en la ciudad de Barranquilla y como les dije, vamos a acompañarlos hoy en el mensaje de la palabra. Quiero que vayan a sus Biblias, ahí en su casa, en la intimidad de su hogar, al Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan particularmente es uno de los evangelios preferidos mío y vamos a estar hoy moviéndonos allí en ese evangelio maravilloso, repito, Juan capítulo 6 y vamos a leer a partir del verso 5. Ya les voy a compartir cómo se titula este mensaje que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Entonces acompáñame, te invito a que tomes tu Biblia, repito, en tu casa, con tu familia y leamos Juan capítulo 6, verso 5. Dice la escritura, leo para ustedes: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Vamos a orar por esta palabra, ¿sí? Acompáñame allí en tu casa y cierra tus ojos y oremos por el mensaje que Dios quiere traer a nuestras vidas hoy. Señor, te damos gracias, Padre amado. Muchas gracias, Señor, por este domingo, por este nuevo año que nos da, Señor. Por este nuevo tiempo que nos permite, Señor, compartir como iglesia, Señor, en la intimidad de nuestros hogares, con los nuestros, Señor, pero también a la distancia con tu iglesia, que nosotros formamos parte de ella. Gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, de que tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida, Señor, y encuentre allí un espacio, un lugar, y que cumpla el efecto y el propósito que tú tienes, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús de que nosotros podamos a partir de este nuevo tiempo, este nuevo año, a partir de ahora, este domingo, Señor, poner en acción la visión que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy hay una palabra muy bella de parte del Señor para nuestros corazones. Y el Señor me regaló un título para este mensaje, para aquellos que les gusta escribir, anotar, para que lo puedan hacer. Y se titula: primero vemos lo que no tenemos. Primero vemos lo que no tenemos. Y el nombre de este mensaje en este domingo, en esta mañana de domingo, puede ser un nombre con el cual la mayoría de nosotros nos identifiquemos. Este relato de Juan, ¿cierto? Aparece en algunos de los evangelios, pero seguramente para efectos de lo que hoy vamos a compartir, este relato que aparece aquí en el capítulo 6 de Juan tiene las palabras precisas para lo que el Señor trae a nuestras vidas hoy. Vemos cómo Jesús, ¿cierto? Adrede pone a prueba a Felipe haciéndole una pregunta cuando a los que han leído, y quizás voy a colocar un poco en contexto a aquellos que no lo han leído, la multiplicación de panes y peces que Jesús hace con una gran multitud. Puntualmente este pasaje nos habla de que eran más de 5,000 personas y muchos ya habrán leído, repito, esta historia, ¿cierto? Pero vemos cómo el Señor de una forma increíble hace un milagro en un momento en el que posiblemente o humanamente no había solución alguna. Jesús pone a prueba a Felipe, uno de sus discípulos, haciéndole una pregunta. Y tú y yo muchas veces hemos sido ese Felipe, respondiendo solo y exclusivamente ante la situación que estemos enfrentando, respondiendo solo y exclusivamente atendiendo nuestros sentidos humanos, lo que perciben nuestros sentidos humanos, y dejando de lado lo que el Señor, tu Salvador, mi Salvador puede hacer. Entonces aquí es donde cobra un valor importante el título de este mensaje en este domingo. Primero, tú y yo muchas veces vemos lo que no tenemos en nuestras manos. Vemos lo que no podemos ver. A eso es a lo que le prestamos atención, en lo que fijamos nuestra mirada. Aquello de lo que carecemos, aquello que no tenemos, aquello que nos hace falta. Pero Dios ha prometido algo diferente para nosotros. Vamos a estar viendo 3 capítulos cortos, breves, y el primero de ellos, el capítulo 1, es una pregunta que Dios nos hace, que Jesús nos hace. Y la pregunta es: ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Juan 6:6
Dice, esto lo dijo para ponerlo a prueba. Habla de Jesús, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Dios sabe lo que va a hacer en tu vida y en mi vida. Dios conoce perfectamente lo que él quiere y va a hacer en nosotros. La pregunta es quizás si tú y yo lo sabemos y lo creemos. Esta pregunta te la hace hoy el Señor a ti y a mí, adrede, conociendo lo que Él puede y lo que va a hacer en nuestra vida. Dios te pregunta hoy, ¿qué es lo que ves? ¿En qué estás colocando, fijando tu mirada? Tu atención, ¿en qué se está concentrando? El Señor hoy, repito, nos pregunta de manera personal, en tu corazón, lo está haciendo en este momento, así como lo hizo conmigo cuando estábamos preparando este mensaje que Dios tenía para todos nosotros. Me apropio primeramente para mí, para mi vida y mi corazón, pero sé que Dios lo está haciendo con todos nosotros. ¿Qué es lo que ves? Te pregunta el Señor. ¿En qué estás poniendo tu mirada? Estamos haciendo una transición. Acabamos de cerrar un año, 2020. Y muchas veces cuando terminamos un año, cuando terminamos un ciclo e iniciamos otro nuevo, pensamos acerca de aquellas cosas que quedaron inconclusas, aquellas cosas que quizás no terminamos, que no logramos, que no alcanzamos, y hacemos un balance de lo que queda en nuestras manos, de las cosas con las cuales contamos. Y a veces suele ocurrir que creemos que eso que tenemos en nuestras manos, es insuficiente, que aquello que tenemos en nuestras manos es muy poco, no vale mucho. Y quiero que hoy atendamos lo que el Señor quiere decirnos a través de esta palabra en esta mañana. Felipe, por un breve momento, vio lo que no tenía. Cuando el Señor ve a la multitud y le hace la pregunta, sus discípulos estaban angustiados. Hay otro relato en otro de los evangelios que nos cuenta de que estaban un poco inquietos y le decían al Señor que le dijera a la gente que la despidiera porque sentían la preocupación de que no había cómo alimentar a esta multitud. El Señor todo lo sabe y sabe muchas veces cuando nuestros corazones están así de inquietos por las situaciones que enfrentamos, pero nos hace la pregunta, ¿qué es lo que estás viendo? ¿En qué estás fijando tu mirada? Hay un relato también paralelo a este de otro evangelio que nos deja saber que ellos tenían un recurso, tenían un dinero, pero ese dinero era insuficiente. Recordemos lo que leímos, ¿cierto? Que la respuesta que da Felipe y dice que ni con el salario de 8 meses era posible alimentar a la multitud. Estamos hablando de que, si queremos contextualizar esto a nuestra época, recientemente acaba de haber una reforma con el salario mínimo y estamos hablando de que si hablamos de ese salario serían 7.268.208 pesos, los cuales eran insuficientes para alimentar a la multitud solo con el pan. Entonces, ¿cuál es el recurso con el que tú cuentas y a qué le estás prestando atención hoy? Vamos a ir encaminándonos acerca de lo que Dios nos quiere mostrar a través de este mensaje. Repito, Felipe vio lo que le hacía falta, se concentró en lo que le hacía falta y por eso hace esa pregunta, o dice más bien, o responde a la pregunta de Jesús, que ni con el dinero de 8 meses era posible alimentar a la multitud. Jesús estaba poniendo a prueba el corazón de Felipe, así como muchas veces quiere poner a prueba tu corazón y mi corazón. El Señor sabe lo que va a hacer en nuestras vidas, lo conoce perfectamente. El punto es, tú y yo lo sabemos, tú y yo lo comprendemos, tú y yo lo entendemos. Muchas veces primero vemos lo que no tenemos, concentramos nuestra atención en lo que no tenemos y eso no es lo que el Señor quiere, porque Dios ha prometido algo distinto para nosotros. Yo quiero leer Isaías capítulo 12, verso 2. Dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, el Señor es mi salvación. Wow, tremenda palabra de Isaías. Y esto me hace recordar lo que nos relata un poco antes el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 44, cuando Felipe se encuentra con Jesús y reconoce en la persona de Jesús
aquel de quien Moisés había hablado, aquel de quien los profetas y la ley había escrito, se había dicho. Dice que él era el prometido, él era el Cristo, el Salvador. Fíjate lo que en ese momento declara Felipe, pero luego en una situación donde fijó su mirada en lo que no tenía, olvidó con quién estaba, olvidó la persona que estaba cerca a él, la persona que lo acompañaba todo el tiempo y de la persona que dependía, que era Jesús. Ahora bien, hay un segundo actor, además de los otros, pero solamente puntualizo en este segundo actor de esta escena bíblica, y es a quien vamos a ver en el capítulo 2. El capítulo 2 es otra pregunta que quiero que nos preguntemos a nosotros mismos y lo miremos a través de la palabra. Dice, ¿qué vio Andrés? Andrés era otro de los discípulos del Señor y vemos cómo participa también en esta escena. Lo vamos a leer ahora en Juan 6, capítulo 8. ¿Qué vio Andrés que no vio Felipe? Dice la escritura, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Fíjense la pregunta con la que cierra Andrés. Dice, ¿qué es esto para tanta gente? Yo veo, además de otras cosas en Andrés, alguien realmente osado. Imaginémonos por un momento la situación. Una multitud de más de 5,000 personas. Jesús le hace una pregunta a Felipe que trasciende la persona de Felipe. Se la hace a todos sus discípulos. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde vamos a comprar? ¿Y con qué vamos a comprar para alimentar a esta multitud? El hecho de que Andrés se fijara en algo que había, por pequeño que fuese, y se lo presentara a Jesús, era algo tremendo, porque era exponerse a que cuando llevase eso a Jesús, quizás humanamente pensar que Jesús le respondería, esto no es nada, esto no nos alcanza, esto es insuficiente. Que las personas que lo rodeaban, sus amigos, sus compañeros, los otros discípulos, se rieran de él, lo avergonzaran diciéndole, esto es insignificante, ¿qué es esto? Esto no alcanza. Es absurdo que presentes esta opción. Pero Andrés la presentó a quien debía hacerlo, se la presentó a Jesús. ¿Con qué cuentas? Piensa con qué cuentas ahora que finalizaste el año 2020. Haz un balance. Y no hagas el balance pensando en cuando veas el resultado te sientas triste por lo que no alcanzaste, por lo que no se pudo lograr, por lo que quedó inconcluso, o por el resultado de todo tu ejercicio de un año y que luego de ese ejercicio sientas que no valió la pena porque lo que te arrojó como resultado fue muy poco. ¿Qué es aquello que para ti es muy poco? Pregúntate, piénsalo. Piénsalo. Esos serían los panes y los peces con los que tú cuentas. Esos serían los panes y los peces. Hablo para ti, joven, que ves un futuro incierto en este 2021, que ves que tus expectativas no tienen claridad, no se ven muy claras, en otras palabras. O para ti, mujer, que sientes que ya las fuerzas se te acaban, que ya no te quedan fuerzas para seguir luchando. O para ti, hombre, que sientes que cada día haces más y haces más y haces más, pero que finalmente sientes que tienes menos. Mira cuáles son tus panes y mira cuáles son tus peces hoy, en esta mañana. Llévalos a las manos del Señor. Andrés, a pesar de lo que exclamó, de la pregunta con la que cerró su participación en esta escena, diciendo, ¿qué es esto para tanta gente? Para mí fue valiente. Para mí fue una persona proactiva. Para mí
fue una persona que hizo lo que tú y yo debemos hacer, lo único que tú y yo debemos hacer. Y es llevarle a Jesús lo necesario para que Jesús haga el milagro. Jesús no necesitaba toda la provisión, que le llevara toda la provisión para darle a la multitud. No era lo que necesitaba Jesús, porque el pasaje dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. Era necesario que le llevase las cosas con las que contaba, y que para nosotros muchas veces son pocas, son insignificantes. Para Dios es suficiente. Génesis 18:14 dice así: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarles en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Wow, recuerden la historia de Abraham y Sara. Tenían una limitación increíble para que se cumpliese lo que el Señor les estaba prometiendo. Tremenda limitación, eran ya avanzados de edad y Sara físicamente no podía concebir un hijo. Faltaban fuerzas, ¿cierto? Pero aquí vemos cómo esos pocos panes y peces son suficientes para que el Señor haga una obra. Recuerdo también que en Juan 1:40, ese mismo Andrés lanzó unas expresiones muy similares a las que Felipe dijo cuando conoció a Jesús. Andrés y Felipe eran discípulos de Juan. Y cuando Andrés se encuentra con Jesús, dice lo mismo: he encontrado al Mesías, he encontrado al Cristo, al que prometieron, yo lo he encontrado. Andrés, de alguna forma, con el gesto, con esa acción, nos dejó saber que llevó la situación a la que se estaba enfrentando a los pies de Jesús para que Jesús resolviera lo que era necesario resolver. Vamos a cerrar con el tercer capítulo. El tercer capítulo, que se titula Pongamos la visión en acción. Y este tercer capítulo lo quiero enfocar a lo que nuestro Dios mostró a nuestro pastor presidente, nuestro pastor Darío Silva, para este año 2021. Qué bueno cuando nosotros estamos en unidad de espíritu. El Señor se mueve en medio de la unidad. Y Dios nos ha venido hablando como iglesia, a ti y a mí como sus hijos, de manera individual, de manera colectiva, de muchas cosas que quiere darnos y que quiere hacer con nosotros, de las cosas a las que nos ha llamado. Pero no es posible que estas cosas se cumplan si no nos colocamos en acción, si no llevamos a la acción la visión que Dios nos ha entregado. Y hoy, esto que estamos viendo en el Evangelio de Juan, vamos a encadenarlo, a hilarlo con la visión en acción. Para los que recuerdan esa enseñanza o esa visión que el Señor le regaló a nuestro pastor Darío, habla de aprender, aprender, comprender, desprender, emprender, reprender para poder ser sorprendidos por Dios. Y en ese sentido, empecemos por lo primero: prender. Juan, capítulo 1, verso 50, dice de la siguiente forma: ¿lo crees? Porque te dije que vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver unas cosas, o vas a ver aún cosas más grandes que estas, dice Jesús. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esto se lo está diciendo el Señor a Felipe. Le está diciendo, cuando se encontró con él, le habló como si lo conociese, porque lo conocía. Y Felipe se sorprendió, pero el Señor le responde así, le dice que va a haber cosas mucho más grandes que las que en ese momento estaba viendo, por las cuales estaba sorprendido. Y ese mismo Felipe olvidó eso en la situación en la que estaban con la multitud para ser alimentados. Ya Jesús le había dicho antes que cosas mayores haría. Entonces, prendámonos
o nuestra prenda de garantía es aquello de lo que nos debemos prender, valga la redundancia. Prendámonos de la palabra del Señor, aferrémonos a su promesa de bendición para nosotros. Esa es nuestra prenda de garantía. La invitación hoy es a que nos prendamos firmemente de la palabra del Señor, nos aferremos a su promesa. Hay miles y miles de promesas que Dios nos ha dado para ti y para mí, unas universales, unas generales, unas íntimas. Prendámonos, que esa es nuestra garantía, a sus promesas. Lo segundo es aprender. Dice Juan 1:51, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aprender. Jesús siempre quiso y siempre lo va a querer enseñarnos que sus obras en nuestras vidas serán algo inimaginable. Nosotros solos o nosotros solo tenemos que aprender a creer en Él, pero a creerle a Él. Fíjense, Andrés y Felipe y Andrés, ambos reconocieron igualmente en Jesús al Cristo, a aquel de quien Moisés había hablado, los profetas habían dicho, la ley hablaba. Ambos reconocieron en Jesús a esa persona, pero ambos creyeron en lo que Él había prometido. Cosas mayores verán ángeles del cielo descender sobre el Hijo del Hombre, sobre Él, sobre el Mesías. Debemos aprender entonces a creer en Él y a creerle a Él. Lo tercero, comprender. Juan 3, verso 10 y 11, dice así: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Habla Jesús con Nicodemo. Respondió Jesús: te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Jesús, tremendo. Este pasaje de la Escritura es tremendo cuando el Señor habla con un conocedor de la ley, con un conocedor de las Escrituras. Jesús nos pide algo a ti y a mí, y eso lo podemos olvidar con mucha frecuencia, más de la que quisiéramos. Jesús nos pide que llevemos las cosas al contexto de su reino. Su reino está por encima de todo lo que tú y yo vemos. En el capítulo 2 de Juan vemos cuando habla ahí en el templo y dice que ese templo será destruido y Él lo levantará en 3 días. La gente se alteró y dijo: está loco. Con Nicodemo pasa lo mismo. Le habló de nacer de nuevo y Nicodemo no comprendía esto. Para él fue inconcebible lo que el Señor le estaba diciendo. Pero su reino hace posible lo imposible. Por eso es necesario que llevemos las cosas al contexto de su reino. Las cosas no van a suceder como muchas veces tú y yo lo esperamos. No como los discípulos lo esperaban ante la multitud. Los discípulos esperaban algo diferente, que apareciera alguien o que estuviese el recurso completo, los 7 millones que hoy en nuestra actualidad serían 8 salarios mínimos. Eso era lo que esperaban los discípulos, que estuviera el recurso para asegurar la solución ante lo que estaba ocurriendo. Pero no es así. Es necesario que tú y yo llevemos las cosas al contexto del reino del Señor. Para Él, lo que para nosotros es imposible, en su reino es posible. Y cuando hablo de su reino, es su reino en esta tierra. Amén. Su reino en esta tierra, porque tú y yo traemos aquí su reino a esta tierra. Somos sus hijos. Es necesario que comprendamos esto para que podamos pasar al siguiente punto, que es desprender. Desprender. Juan 3, verso 12. Dice: si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Wow, tremenda declaración de Jesús nuevamente, tomando nuestro corazón y
y entrando con fuerza, pero con amor a nuestro corazón para hablarnos con claridad y que podamos desprendernos de aquello que esté estorbando lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Jesús quiere entonces que tú y yo nos desprendamos de la incredulidad, de la duda, que nos desprendamos del pensar o creer que con nuestro análisis racional de nuestra realidad está por encima lo que analicemos de lo que Él es y de lo que Él puede hacer. Jamás. Es necesario, si quieres que Él te hable y que Él se mueva y que Él abra las bóvedas celestiales en tu vida, es necesario que te desprendas de la incredulidad y de la duda. Es necesario que lo hagas, que lo hagamos. Vamos concluyendo ahora y nos faltan 3 puntos. Y es emprender. Leamos Juan 6, verso 9, la parte A. Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Esto era lo que le dijo Andrés, ¿cierto? Cuando Andrés notó lo que había en medio de la situación, puso su mirada en lo que sí tenía en sus manos, no lo que le hacía falta. Jesús quiere que entendamos que tener unos pocos panes y unos peces no es sinónimo de insuficiencia, de falta de. Con eso que tenemos podemos emprender la visión. Con eso que tenemos, tú y yo podemos emprender la visión que Dios nos entregó. Y Él hará el resto. No podemos limitarnos. No podemos limitarnos. No podemos, como lo hemos dicho muchas veces, y en uno de estos domingos nuestro pastor lo compartía, no podemos pretender tomar el lugar de Dios. Debemos emprender con lo que tenemos y el resto lo hace el Señor. Ahora bien, el siguiente punto de este capítulo 3 es reprender. Juan 3, 16 al 17. Muy famoso este pasaje de la Escritura, maravilloso, que siempre llenará nuestros corazones. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Escúchame bien. Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Amén. Tremenda palabra del Señor. Tremenda palabra del Señor. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús a este mundo? Jesús quiere entonces que de una vez por todas entendamos que su amor por nosotros lo es todo. Su amor por nosotros lo cubre todo, lo es todo. Por tanto, no hay que temer. Reprendamos el temor. Reprendamos el temor ante cualquier situación en nuestra vida. Y como Él nos dio ejemplo, demos gracias por lo que tenemos en nuestras manos. Porque Dios multiplicará como ocurrió con los panes y los peces. Los discípulos tenían temor porque no sabían qué hacer. Porque pensaban que no había solución para alimentar a la multitud. Pero Jesús tomó esos pocos panes y peces y dio gracias al cielo. Dio gracias al cielo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos visto las cosas con las que contamos y le hemos dicho al Señor o hemos sentido en nuestro corazón el poco valor que quizás para nosotros tienen? Con nuestros sentidos naturales, con nuestra vista natural, nos concentramos en lo que no debemos. Hay que darle gracias a Dios por aquello que tenemos, por poco que parezca. Por poco que parezca, porque eso es lo que Dios multiplicará. De allí surgirá el milagro maravilloso que Dios tiene. El tiempo es ahora. No esperemos un año más, no esperemos cerrar un ciclo más, cerrar un 2021, arrancar un 2022 y en ese momento tratar de imaginarnos un año diferente. Es tiempo ahora de llevar la visión a la acción, de dar gracias,
para que el Señor multiplique el recurso con el que cuentas. Y cuando hablo del recurso o cuando hablo de panes y peces, piensa lo que estés pasando. Muchas veces pensamos en nuestra familia y decimos, quiero otra familia, desearía unos hijos diferentes, desearía un esposo distinto, desearía una esposa diferente que tuviese esto, que hiciera aquello, que dejara de hacer esto, desearía que cambiara, desearía otro trabajo, desearía otra iglesia, desearía vivir en otro país, quisiera hacer esto y no hacer lo que estoy haciendo. Y olvidamos que esos panes y peces, por poco que te parezcan, es lo que el Señor necesita para hacer la obra. Dale gracias a Dios hoy. Demos gracias al Señor hoy por lo que Él nos ha permitido tener. Y fijemos nuestra mirada en eso. Pongamos nuestra mirada en lo que tenemos. No fijemos nuestra mirada ni concentremos nuestra atención en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos. Porque cuando hagamos esto, cuando recorramos llevando la visión a la acción, en el prender, aprender, comprender, desprender, emprender, reprender, en ese momento seremos sorprendidos por Dios. En ese momento seremos sorprendidos por Dios. Y leamos entonces Juan, capítulo 6, verso 11 al 13. Y aquí vemos el resultado que nos cuenta el Evangelio de manera hermosa y con las palabras precisas, como lo decía al inicio, de cómo termina esta situación. Dice: Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Escucha, todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Jesús siempre tiene la última palabra. Siempre tiene la última palabra. Y esta última palabra es un gran regalo para tu vida y para mi vida. Y de seguro esta última palabra nos va a sorprender, ya que el Señor siempre excede nuestras expectativas. Déjate sorprender por el Señor, pero poniendo la visión en acción en este año 2021. Cuando les decía hace un momento que hicieran un balance, que es posible que ya muchos lo hicieron, no es para sentirnos tristes con el resultado de ese balance, sino precisamente, lo dije, para llevarnos a este punto. Llevemos a Jesús, a sus manos, el resultado de nuestro balance del 2020 y cómo iniciamos el 2021. ¿Qué hay en nuestras manos para iniciarlo? Para que Dios multiplique lo que tienes, con lo que cuentas. Tu familia, tus fuerzas, tu recurso, tu trabajo, tu ánimo, tus ideas, tu inteligencia, todo lo que sea necesario para ti, joven, para ti, mujer, para ti, hombre, para todos. No importa tu edad, no importa tu rol, no importa. Es necesario que llevemos a partir de hoy en práctica esto. A partir de hoy, a partir de ahora más bien, pongamos la mirada no en lo que no tenemos, sino en aquello con lo que contamos, y con nuestros ojos espirituales ver, ¿cierto?, lo que el Señor nos ha prometido. No lo que nos hace falta, sino lo que nos ha prometido. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Y el Señor te dice hoy, ten en mente esto para orar. El Señor te dice y te pregunta una vez más: ¿cuáles son entonces tus panes y tus peces? ¿Cuáles son? Piensa por un momento.
y tráelos a Jesús. Tráelos. Él dice, tráelos a mí porque yo quiero multiplicarlos. Tráelos a mí. Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje, Señor, que llegó a mi corazón, Señor. Me habló directamente a mí, a los míos, Señor. Gracias. Gracias porque creo también que este mensaje no era solo para mí, Señor, sino para tu iglesia, para todos los que hoy nos conectamos y los que van a verlo mucho después, Señor. Gracias. Te pido que nos des lo necesario, Señor, para que podamos poner en acción, Señor, esa visión. Para que nos movamos y el temor se vaya, Señor, la duda, la incertidumbre. Porque no se trata de aquello con lo que hoy contamos, o no se trata tampoco de aquello de lo que hoy carecemos, Señor, sino se trata de ti, Dios. Te doy gracias, Señor, porque vas a hacer una obra increíble en nosotros, Señor, y porque no se compara con lo que hemos visto, porque tú vas a hacer mayores cosas, Señor. Lo dijiste en tu palabra, mayores cosas harás, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero invitar a aquellas personas que hoy nos acompañan por primera vez, o quizás si estás pasando por acá, alguien te invitó a que vieras esta palabra, este mensaje, y sientes que Dios te habló, sientes que es tiempo de que tu mirada se coloque en lo que realmente es importante, no en aquello que tú crees que te hace falta, sino en lo que has tenido todo el tiempo a tu alcance. Has tenido todo el tiempo a tu alcance al Señor. Dios nos ama, a ti y a mí, con nuestros defectos o nuestros errores, con esos pecados que cargamos y que creemos que son nuestra carga pesada. No, en esta mañana Dios te dice, entrega esa carga a mí. Yo quiero hacerme cargo de eso que tú llevas, de esa carga, y quiero darte algo nuevo. Si has sentido que este mensaje es para ti, yo quiero que me acompañes y oremos para que el Señor entre a tu vida. Dale un espacio al Señor, dale el espacio que se merece, el lugar número 1 en tu vida. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Señor. Repite conmigo, Señor, te doy gracias por esta palabra y te doy gracias por hoy decirme con claridad que me amas. Señor, gracias te doy porque tu amor cubre multitud de faltas. Hoy te pido perdón, reconozco que te necesito y hoy te invito a que entres a mi vida. Acepto tu amor, tu perdón, tu sacrificio por mí y te pido, Señor, que cambies mi corazón y que cambies como yo veo mi vida y como veo mi futuro, porque tus planes para mí son planes de bienestar, Señor. Gracias, Señor, por tu vida, gracias por tu salvación en mí, en el nombre de Jesús, amén y amén. Te doy la bienvenida a la familia del Señor. La palabra dice que una vez recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos da el derecho de ser sus hijos. Y te invito que una vez finalizado el servicio, nos acompañes en una reunión que tenemos para darte la bienvenida y que nos dejes tu información también para acompañarte en esta nueva etapa que inicias con el Señor como su hijo. Aquí abajo encontrarás un link o encontrarás un código QR para dejarnos tu información y te invitamos a que lo hagas porque de verdad nos encantaría acompañarte en este proceso. Bueno, iglesia, no queda otra cosa sino despedirnos. Gracias al Señor por este hermoso domingo en el que hemos podido compartir su palabra. Hemos compartido la cena del Señor. Les pedimos que, por favor, compartan esto que el Señor nos entregó hoy, este regalo de Dios con otras personas, con amigos, con familiares. Démosle me gusta al mensaje para poder tener un mayor alcance y no olvidemos, por favor, entrar a las salas que tenemos ahora que terminemos el servicio, donde vamos, repito, a orar por aniversarios, por matrimonios, por grados, por necesidades, cualquiera sea la necesidad. Y para darte también la bienvenida, no recuerdes entrar a nuestras salas, que allá abajito aparecerá el link para que podamos compartir. Dios les bendiga. Seguimos conectados durante los servicios de miércoles y el próximo domingo. Y un abrazo. Que el Señor atesore en sus corazones esta palabra y que dé mucho fruto. Amén. Un abrazo. El Señor les bendiga.